Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de los que se encuentran conectados en la plataforma de Zoom en esta ocasión para llevar a cabo la sesión número 6 correspondiente a nuestro taller de verano en redacción en el proceso de demandas de alimentos. El día de hoy ya contamos con la presencia virtual de nuestro invitado ponente, el doctor Alvin Paul Quiroz Frías, quien el día de hoy nos va a acompañar con el tema exoneración del monto de la obligación, cuándo procede, cuáles son sus requisitos, ante qué juez se solicita, cuánto tiempo demora el trámite y algunas sugerencias tanto para los demandantes como para los demandados. Nuestro invitado ponente es abogado por la Universidad Señor de Zipán, con estudios concluidos de maestría en Derecho, Convención en Civil y Comercial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, fundador del estudio jurídico Guerrero Sánchez, abogado civilista y director de la revista jurídica Exégesis. Estimado doctor Alvin, sea usted bienvenido a la plataforma de Zoom. En este momento dejaré de compartir mi pantalla a efectos de que usted, debidamente habilitado, pueda empezar a compartir la suya. Bien, muy buenas noches, muy agradecido por la invitación y sobre todo por la presentación del doctor Alex Cernaque, que muy gentilmente me brinda este espacio y también al colegio respectivo para poder compartir con ustedes algunos puntos por los cuales han sido ya señalados preliminarmente. Más allá, siendo honesto, tengo una dificultad con el material. Sin embargo, no me restringe el efecto de poder desarrollar la temática el día de hoy, que espero sirva de atención, ¿no? Y podamos compartir y que ustedes también en la oportunidad de vida puedan estar atentos con relación al tema del día de hoy. Sin lugar a duda, un tema que para algunos terminará, como muchos ámbitos en el ámbito del derecho, termina siendo un tanto quizás complejo o en su defecto termina por concitar o llamar la atención. Lo que busco con la participación del día de hoy es centrar en el tema de índole alimentario. Aquí voy a desarrollar lo que corresponde a la exoneración, como muy bien lo ha hecho el doctor que me ha precedido en este momento, y nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con relación a la exoneración de alimentos. Como ustedes comprenderán, como ustedes, estudiantes, profesionales y operadores del derecho, verificarán que el tema alimentario no solamente subsiste o se mantiene en el tiempo con relación a la petición alimentaria. Sabrán ustedes, o comparto con ustedes, que el dinamismo que hay de por medio de los alimentos hace que éste no sea estático, sino que tenga la condición de un tanto dinámico por la condición o la viabilidad que hay de por medio en relación a quién los pide y sobre todo a quién los tiene que otorgar o a quién los tiene que generar. Entendemos aquí que existe una relación de entroncamiento familiar, que éste va a generar ese vínculo afectivo y por ende también de responsabilidad, como lo indica el artículo sexto de la Constitución Política del Perú, en el cual establece la condicionante de la paternidad y la maternidad responsable. Partiendo de esa prerrogativa, es que el demandado aquí va a buscar tener el rol protagónico. Dejamos de lado a la madre que representa al menor o al adolescente para cederle en la condición de la reciprocidad, en este caso alimentaria, para pasarle o correrle el traslado, en este caso al demandado, que va a buscar sustentándose en el artículo 483 con relación a lo que viene a ser la exoneración de la obligación alimentaria. ¿Qué debemos entender por la exoneración? Se me ha pedido que vayamos de menos a más y es justamente la necesidad de poder conversar el día de hoy. ¿Por qué yo me centro en la exoneración? ¿Por qué yo hablo de la misma?
Citando el término, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, establece cómo descargar, aliviar de peso o una obligación. En esos tres aspectos es que vamos a conseguir primero buscar el entroncamiento familiar. Vamos a determinar también que si yo estoy del ámbito de la postulación de una demanda, ¿no? Voy a tener que verificar que yo haya reconocido previamente al hijo, que haya cumplido con una determinada obligación y que obviamente esta obligación se haya sostenido en el tiempo y que pese a que haya tenido la variación, porque pudo haberse dictado una sentencia de alimentos y que éste haya pedido el aumento respectivo, pero yo entiendo y advierto que el niño dejó de serlo, pasó a ser adolescente y ahora se encuentra en una condición de carácter preuniversitaria, se encuentra siguiendo estudios de pregrado o en su defecto algunos consideran que hasta dónde puede alcanzar los alimentos y que obviamente yo requiero que se me exonere porque ya cumplió la mayoría de edad y obviamente yo ya no tendría por qué pagar la maestría. Por ejemplo, ¿no? O quizás seguir estudios en otra materia. Exonerar de alimentos debe ser comprendido como la liberación o el descargo, que en este caso recae en el demandado y el demandado que tuvo la condición en el proceso de alimentos ahora toma el rol como protagonista, como demandante y solicita ya no a la madre, sino le solicita al hijo que tiene esta condición. Entonces, aquí vamos a encontrar lo siguiente. Voy a citar en este caso al doctor Aguilar Llanos, que establece que respecto de la exoneración o la disminución de los ingresos del obligado, ha señalado textualmente lo siguiente. La norma se demuestra que el deudor debe estar en condiciones y debe cumplir con los alimentos al necesitado, pero sin proporcionarlos va a derivar de un estado de necesidad e incluso pone en riesgo su propia vida. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, y obviamente vamos a ir de la mano con relación a lo que dispone el artículo 483, es que la exoneración es un acto liberatorio, es un acto necesario y como es liberatorio y es necesario, está supeditado en quien lo va a requerir. Ojo, no solamente estamos hablando del padre, porque puede ser también la madre que inicie una acción. ¿Cuál va a ser el efecto por el cual se solicita esta pretensión? La pretensión es simplemente no volver a pagar una obligación que fue impuesta, ya sea por un acuerdo conciliatorio o en su defecto por un mandato legal y que se viene cumpliendo de manera correcta. Entonces, habiendo hecho este preámbulo, vayamos ya a la parte procesal y o procedimental que a mí me convoca el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el fundamento legal por el cual se va a mantener o vamos a postular el acto de la demanda, en este caso de la exoneración de alimentos? Debemos entender que dada o dictada la obligación preliminar, como en este caso es que existe una sentencia de alimentos y que se haya cumplido con la misma, me voy a centrar en el artículo 483, que es lo siguiente. Abro comillas y voy a necesariamente darle lectura al artículo para que nos podamos centrar. Y si ustedes tienen su código a la mano, por favor, los invito a que hagan lo propio para poder seguir en esa línea. El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos. Acá tenemos un primer supuesto o un primer presupuesto. Si disminuyen sus ingresos, de modo que no puedan atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Lo que quiere indicar en este supuesto es que ya se haya perdido el estado de necesidad del alimentista. No estamos hablando del niño, del adolescente o estamos hablando del adulto que ya adquirió la mayoría de edad, simplemente estamos hablando del alimentista. Tratándose de hijos menores, aquí hace el legislador que ha recogido este artículo, tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, como les indicaba, esta deja de regir al llegar a aquellos a la mayoría de edad. Segundo supuesto, se pierde el estado de necesidad y también adquieren la mayoría de edad. Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental, debidamente comprobadas, o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente. Entonces, el primer supuesto
es el artículo en mención, el artículo 483 del Código Civil, que me permite tener el fundamento o la base legal. Si yo cumplo con lo que acabo de señalar, no habría inconveniente para que yo pueda postular o solicitar al juez de paz letrado, del juez de paz letrado, y entiéndase dónde se conoció también el trámite del proceso primigenio de alimentos, yo tenga que postular la demanda. ¿Qué voy a necesitar? ¿Cuáles van a ser mis requisitos para poder aparejar a la demanda? El petitorio, evidentemente, voy a solicitar, señor juez, solicito que se me exonere de la obligación alimentaria que me fuera impuesto a nombre de, debidamente representado por, o en su defecto simplemente a nombre de, por haber adquirido la mayoría de edad y no continuar estudios quizás satisfactorios. Eso yo lo tendría que ampliar en los fundamentos de hecho por los cuales yo tendría que plasmar, ¿no? Que mediante resolución tal se me impuso de repente la cantidad de, ¿no? Y además yo tendría que indicar de que la persona a la cual yo pretendo que se me exonere, por ejemplo, mi hija ha quedado en estado de gestación, mi hijo ha fallecido o su estado de necesidad ya no requiere y como tal yo solicito a usted, señor juez, que se me exonere de esa obligación. ¿Cuál va a ser mi fundamento legal que voy a aparejar y que no lo puedo dejar de lado? Es el artículo 483 del Código Civil, que obviamente recoge justamente este aspecto. ¿Por qué es importante conocer este supuesto? Porque de lo contrario, al momento que se puede efectuar la calificación, si yo no tuve una conexión lógica entre el petitorio, entre el fundamento de hecho, ni obviamente hay una condición de derecho, entonces no digo que sea la regla, pero hay una excepción, podría ser cuestionado por parte de el juez al momento de la calificación y pueda esta recaer en una etapa de que pueda ser inadmisible. Yo podría subsanar y si la pregunta va de la mano y me puede indicar, ¿es necesario que se paguen los aranceles necesarios? Evidentemente, de acuerdo a la tasa, de acuerdo al arancel correspondiente, se tendrá que pagar, ¿no? De acuerdo al cuadro que obviamente se hace de conocimiento, ¿no? Y que constantemente el Poder Judicial lo genera de forma anual, ¿no? Entonces, ahí se podrá establecer lo que corresponda para la notificación también y para que tenga que hacer su defensa a la parte a la cual yo estoy emplazando. Entonces, dicho esto, la exoneración va a buscar la liberación, va a buscar el análisis, ¿no? Y va a indicarse también que ante un hecho hay que comprobarlo, hay que corroborarlo. Y esta condición lo vamos a tener que hacer a través de los medios de prueba que se tengan que aparejar. ¿Es necesario aparejar como anexo, como medio de prueba la partida de nacimiento? Sí, para buscar que exista un entroncamiento familiar y que obviamente hay una legitimidad para obrar. ¿Es necesario presentar la sentencia o el acuerdo conciliatorio para que el juez sepa de lo que estamos hablando? Sí es necesario, porque obviamente tiene que haber una concatenación entre lo que yo expongo y también en lo que yo voy a tener que sustentar. ¿Qué necesito adicional a ello? Bueno, hay la norma, ¿no? En la que me indica que yo tendría la posibilidad de encontrarme en todo caso el día para poder presentar la misma. Sin embargo, yo lo que voy a buscar es que se me otorgue la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, al momento que yo tenga que postular. Doctor Alex, ¿se me está escuchando bien? Se escucha fuerte y claro, doctor. No hay ninguna Ya, perfecto, interrupción. gracias, gracias, muy amable. Bien, entonces les indicaba, ¿no? Les indicaba que yo podría esto de repente hasta cuestionarlo, quizás hasta catalogarlo, porque anteriormente, déjenme decirles, y quizás lo voy adelantando, se rechazaba, como técnicamente se conoce o procesalmente hablando, se declaraba improcedente de plano porque la demanda se ingresaba y obviamente como no está al día, entonces lo que corresponde es que se ponga al día o que cumpla con adjuntar de que no tiene ninguna deuda y recién postulo la demanda. Sin embargo, ese lineamiento se ha venido analizando en el tiempo y profesores como el doctor Giovanni Priore Posada, tratadista él y obviamente conocedor de la materia, como el doctor Monroy Galvez, ¿no? Que siempre están escribiendo y nos están dando a conocer respecto de los actos postulatorios que se tienen que hacer.
Entonces, aquí nosotros no tenemos que ver de repente en el sentido de que si es pobrecito o no es pobrecito, que si se puede o no se puede. El hecho es que uno busca tutela jurisdiccional efectiva y es el acto postulatorio el que se tiene que analizar, que se tiene que cumplir con los requisitos, que tiene que haber una conexión lógica, que se tiene que entender básicamente y yo lo que tengo que buscar. Primer ejemplo, cumplió la mayoría de edad. Yo venía pasando o estoy pasando una pensión de alimentos. Cumple la mayoría de edad. Mi hijo, mi hija no están estudiando. ¿Me faculto para poder iniciar esa demanda? Me faculto para poder pedir la exoneración de alimentos. Pero a mí se me está descontando porque tengo la condición de profesor. ¿Qué tengo que adjuntar? Mi boleta en la que se me está pagando y yo simplemente voy a indicar, a mí se me viene pagando y acá en el rubro de pensión indica ahí, se me está descontando cierta cantidad. Estoy al día. No necesito probar otro documento más que mi boleta en la que se me está efectuando el pago. Pero ¿qué pasa si que de repente de manera omitiva, a quien yo contrato los servicios legales, ¿no? Omitió presentar, lo mencionó en el escrito, pero no lo adjuntó. Bueno, se me está declarando inadmisible y yo puedo adjuntar o en su defecto omití. Entonces yo me voy a la norma pertinente, 428 si no me equivoco, vayamos en todo caso al código porque también tengo a la mano, 428, 429 del Código Procesal Civil me indica que yo puedo, a ver, un momento, porque no quiero generar una falsa expectativa, 428 señores, efectivamente. Les repito, esto es un taller teórico práctico y se necesita esto, más allá de las diapositivas. El tema es el seguimiento. 428. El demandante puede modificar la demanda antes de que sea notificada. ¿Se puede hacer eso? Efectivamente que se puede hacer eso y es posible modificar las pretensiones planteadas de la demanda siempre que las nuevas pretensiones se refieran a la misma controversia que fue objeto de pronunciamiento o conciliación. Dos alternativas. De forma omitiva, no adjunté un medio probatorio, un anexo, lo puedo subsanar, lo puedo subsanar. Pero todavía no me han notificado, pero yo soy consciente que omití algo, lo puedo presentar y se tomará en cuenta. Pero si ya se calificó, pero si ya se calificó, a ver un momento, Alex, yo luego le doy el uso de la palabra. Pero si ya se calificó la demanda y me declaró inadmisible, entonces yo tengo que obedecer y cumplir con lo que se me está indicando en ese aspecto. ¿Bien? A ver, Alex está con la mano levantada. O no sé si dejamos las preguntas para el final. Termino. Alex, adelante, por favor. Sí, vamos a ver el Alex espacio Portilla. respectivo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Quería saber, si ya está hecha, si ya está realizada ya la notificación, en todo caso, ¿en qué momento, digamos, hacer, si ya está realizada ya la cédula de notificación con la demanda, entonces, ¿en qué momento ya hacer eh, la modificación, ¿no? ¿En qué A momento? ver, señor Portilla, lo que pasa o lo que ocurre en este supuesto, para que calce o para que se pueda aplicar el 428 que acabo de dar lectura, como lo recojo en la propia norma, indica antes de que se notifique. Si ya se notificó, podría en todo caso ser una precisión del escrito que se está presentando, ¿no? Es una precisión. Pero más allá de eso, tenemos una etapa adicional, si obviamente yo estoy como se puede indicar, desde la postura de la parte demandante y yo tengo que ver un acto postulatorio y considero que no está claro, no es correcto, el juez me puede indicar en la calificación, voy al 427 y me termina declarando improcedente porque no hay conexión lógica entre lo que se pide y lo que se está argumentando. Revisen su código, los invito no es que lo vayan a tomar esto de manera despectiva. Tengo el código también a la mano porque no quiero quizás generar alguna falacia. El artículo como tal indica 427, improcedencia de la demanda. El juez declara improcedente la demanda. Lo que le estoy indicando se centra en el numeral cuarto, que no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Pero si ya se generó la cédula de notificación y yo omitivamente no advertí, no concreté o no plasmé lo necesario, entonces podría, simplemente la inadmisibilidad, ¿no? Que se declara inadmisible la demanda conforme lo establece el 426
no contenga los requisitos legales, no se acompañen los anexos exigidos, el petitorio sea incompleto o impreciso, se puede subsanar en ese aspecto. Un momento, por favor. Bien, disculpen por los minutos, pero les estaba haciendo de manifiesto que en la calificación justamente que se va a tener que, se entiende que el escrito ya fue presentado de manera correcta, o al menos se entiende con el petitorio, pero nos podríamos encontrar en estos supuestos en los cuales el juez, al momento de la calificación, lo puede declarar improcedente, vamos a ir de menos a más, lo puede declarar improcedente, como les indicaba, lo que se centra en el artículo 427, o lo puede declarar inadmisible que sí me da una chance o me da la posibilidad, la opción de que yo lo pueda subsanar. Obviamente que yo tengo que ceñirme a los plazos. Y recuerden que el artículo, ojo, con lo que les voy a indicar, el artículo 146 del Código Procesal Civil hace mención de que los plazos son perentorios. ¿Qué quiere decir esto? Que vencido el plazo, yo no puedo pedir que se extienda la condición o la posibilidad para que caprichosamente o de forma yo pueda insertar un plazo adicional, salvo que sea debidamente justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, a mí el juzgador me dice cumpla con presentar o adjuntar esto y depende de alguna otra actividad, ya sería una condición de carácter un tanto discrecional en la que podría darme la posibilidad de poder presentar lo necesario. Pero recordemos que los plazos máximos para poder subsanar están supeditados a 10 días. Si me dan 2, 3, va a depender ya también del juez y del juzgado a cargo para que se pueda justificar en ese sentido. Y vamos al otro supuesto, ¿no? El otro supuesto es que cumpla con todos los requisitos, tenga la vía procedimental, ¿no? Tenga legitimidad para obrar, tenga conexión lógica, tenga todos los elementos necesarios, entonces yo sí tendrían que admitir a trámite la demanda. Y admitida a trámite la demanda, yo obviamente voy a recepcionar el auto admisorio, como técnicamente se conoce, y es el acto procedimental en el cual obviamente nos vamos a encontrar, y es ahí donde le van a tener que correr traslado a la parte emplazada o la parte demandada, porque recordemos que es su derecho también a la defensa, ¿no? Es su derecho a la defensa. Entonces, si se cumple con este presupuesto en mención, yo tengo la admisibilidad de la demanda del proceso de exoneración de alimentos. He cumplido con el 425 y 424 del Código Procesal Civil para que el proceso pueda caminar, pueda tramitarse, pueda avanzar, como lo quieran llamar, ya se admitió a trámite y yo estoy cumpliendo como tal. Pregunta de este momento, ¿pero qué pasa si yo no he cumplido con estar al día en la manutención de alimentos? No he presentado el documento. En el primer supuesto que yo les planteé fue de que fue un profesor, se me ocurre, o fue una persona de alguna entidad pública o privada que tiene ingresos y que se le está descontando. Pero en este caso no se hace bajo esa línea. Se está haciendo, se está efectuando por una persona que paga de manera mensual y no ha cumplido con acreditar. ¿Podría yo rechazar o declarar improcedente plano? Acuérdense que ya les adelantaba que podría restringirse el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al restringirle dicha posibilidad. No podíamos nosotros rechazar esa prerrogativa. Tendría que analizarse y ya tendríamos que irnos a la otra etapa que podría ser el saneamiento o en su defecto en la sentencia, donde el juez podría emitir algún tipo de pronunciamiento. Entonces, veamos aquí de que el juez puede declarar la admisibilidad de la demanda cuando se haya cumplido con anexar los documentos necesarios y también haya sido un petitorio claro y se haya encontrado con una conexividad lógica en dicha condición. ¿Qué es lo que se va a tener que analizar en este supuesto? El 483, ¿no? Puede ser que esto repercuta o incida constantemente al momento de mencionarlo, pero son tres los supuestos que se van a tener que verificar acá. El primero, por haber disminuido los ingresos de quién, del que tenía la condición de obligado alimentario, no solamente demandado. Técnicamente es el obligado alimentario.
o también que no esté en condiciones, pues, de poder cumplir con la obligación y que esté debidamente acreditado, porque yo no puedo postular la demanda y decir al juez, ¿sabe qué, señor juez? Quiero que me exoneren porque tengo otras obligaciones alimentarias en las cuales yo estoy cumpliendo o debería cumplir, y bueno, pido que me exoneren. No opera, señores, así dicha condición. El segundo supuesto es el estado de necesidad que ha desaparecido, como les mencionaba. Es decir, el alimentista que tenía esa condición en el proceso de alimentos ya no repercute su condición o estado de necesidad. Y el tercero es que respecto a la capacidad que adquiere, ya no tiene la condición de adolescente, sino adquiere la condición de adulto y por ende, pues estaríamos ingresando en dicha condicionalidad. Bien, entonces, tenemos que revisar también que una de las prerrogativas que va a ser el primer filtro al momento de la calificación y que se va a tener que mantener en el momento de la audiencia y por ende en la sentencia es lo concerniente al artículo 565A, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que el 565A del Código Procesal Civil establece que el deudor alimentario tiene que acreditar estar al día en los pagos de la pensión alimenticia, requisito que obviamente se podría entender que sería, pues, ¿no? De admisibilidad de la demanda. Sin embargo, deberemos verificar ello porque son aspectos que inclusive han sido desarrollados o abordados también en el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia del año de 2014 de la Corte Superior de Justicia de Lima. Entonces, se analizaron estos supuestos, pero como les repito, bajo una prerrogativa de carácter interpretativa, de análisis y obviamente no limitante, podríamos nosotros entender que obviamente se puede admitir la demanda, ¿no? Y obviamente verificar si es que en el proceso o en el decurso este cumple con las prerrogativas necesarias y obviamente se termina por amparar la demanda o se termina también por rechazar la misma por no haber cumplido con ese requisito de procedibilidad que corresponde. Quizás surta la interrogante en este momento y me dirían, pero a ver, conocemos tres aspectos para poder hacer un saneamiento, si técnicamente lo mencionamos, que puede ser en la calificación de la demanda, que puede ser en la audiencia, ¿no? Porque convocamos a una audiencia de conciliación y saneamiento, y por último, también se puede efectuar un saneamiento en la sentencia. Por eso es que no les sorprenda de que alguna sentencia salga con la improcedencia de repente de la demanda, ¿no? Cambio del juez, análisis de criterio o un mejor estudio de autos como mejor se conoce. Entonces se analizó dicha prerrogativa. Voy dejando la pregunta para ir desarrollándola también en el siguiente supuesto. Cuando el alimentista ha cumplido 28 años de edad, la declaración de exoneración de dicha pensión se realiza en el mismo proceso donde se fijó la pensión de alimentos o en el nuevo proceso. A ver, lo voy a dejar. Si algún participante puede utilizar también el medio digital para poder quizás también revisar su intervención. Bien, entonces, se admitió a trámite, hay que correrle traslado a la parte demandada. ¿Cuánto es el plazo para que la parte demandada pueda hacer defensa? Tenemos aproximadamente 5 días. Bien, vencido el plazo, ¿qué ocurre? Si se le vence el plazo a la parte demandada. Vencido el plazo, evidentemente va a operar una figura que se conoce como la rebeldía. Y esta rebeldía es meramente procesal y meramente procedimental. Entiéndase que la rebeldía fluctúa en el hecho de no haber participado, porque obviamente se le hizo el llamado formal por intermedio de la resolución y que fue válidamente notificado al lugar que señaló la parte demandante. Algo que tengo que señalar en este momento y que termina siendo muy importante como sugerencia y quizás también recomendación. Cuando se postule, sea esta demanda o quizás o alguna otra demanda, tomen en cuenta y en consideración el lugar exacto de la dirección, tarea o trabajo o prerrogativa de quienes postulan las demandas. Queremos un proceso rápido, queremos un proceso célere, encarguémonos de algo que es fundamental y que es clave. No podemos dejar dirección como referencia al lado de la señora fulana de tal o al lado del panadero tal. Mañana pasado el panadero desaparece, cambia de rubro o de razón social o pintan la casa, va el notificador, no lo ubica o hace una notificación deficiente y eso también podría generar
algún inconveniente para buscar los supuestos que es necesario mencionarlos al momento de hacer el seguimiento respectivo de la demanda. Bien, es importante considerar los dos supuestos, tanto del accionante como también de la parte que obviamente va a tener que verificar este aspecto. ¿Y por qué decimos esto? Porque si yo, se me ocurre en este momento, en mi demanda digo, necesito que notifiquen a mi hijo o a mi hija en la dirección Jazmines 360 Chiclayo. Para empezar, no sé si existe la dirección. Segundo, no he dado referencia. Y Chiclayo no es una ciudad donde solamente existe una casa. Entonces, hay que establecer todas las prerrogativas necesarias para poder contribuir y coadyuvar con la celeridad que nosotros también queremos y también con el esclarecimiento de un determinado supuesto. Si no se cumple con ello, o yo tengo previamente o bien delimitada la dirección, yo tendría que ir a lo que dispone el artículo 160 o 161 del Código Procesal Civil. ¿Qué hay con esto? Que yo tengo que dejar el preaviso y si no encuentro a nadie, tendría que regresar al siguiente día y dejar bajo puerta y con las características que sean necesarias. Procesos que inclusive, yo sé que esto no es del tema, pero para que ustedes tengan referencia. Casos que han ido desde la SUNAT, que han llegado hasta el Tribunal Constitucional, porque se efectuó una notificación no adecuada por haber efectuado mal el famoso cedulón, como se conoce, se han traído, criollamente hablando, como se dice, traído abajo o se ha declarado la nulidad de todo lo actuado porque obviamente no se emplazó válidamente la persona. Pero yo ya tengo tiempo en el proceso y sí, pero nunca le corrieron el traslado válidamente. La persona no pudo hacer ejercicio de su defensa, ¿no? Pero ya está declarado rebelde, pero ya emitieron la sentencia. Sí, pero se acaba de enterar con la sentencia y es su derecho. Yo, que la nulidad se va a interponer en el primer acto. No es que yo me apersoné y hoy estuvo el abogado Juan Pérez, mañana lo cambié a Juan Roberto y pasado estuvo el otro abogado. Señor, usted en el proceso, en el ITER, tuvo conocimiento. No, pero ya me declararon rebelde. Yo le dije a mi abogado que presente o que haga. Disculpe, Alex, doctor Alex Cernaqué, había una mano levantada. Si es factible de que pueda volver a levantar la mano o lo pueda intervenir. Sí, porque acaba de desaparecer. Aquí está. Ya, Ah, lo que pasa es que hay una está persona con el como nombre de usuario, usuario. ¿no? Ya. Ujú. A ver, vamos a... Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias Sí, por la lo magistral escucho. ponencia, doctor. ¿Sí, me escucha, doctor? Fuerte y claro, adelante. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si cuando se tiene que hacer notificaciones por la altura de la Rinconada, las minas en Puno, y es un poco difícil dar con la persona, pero tenemos el contacto con el WhatsApp, con el número de teléfono de la persona? ¿Podría notificársele, doctor, los escritos a través del WhatsApp, ya que esta Eh, persona, por ejemplo, puede estar en contacto con su ex esposa, ¿no? Gracias, doctor. Miren, de acuerdo a las modificatorias que se dieron en pandemia y post-pandemia, los medios tecnológicos han sido de gran utilidad. Inclusive antes de la pandemia han habido muchos lugares donde se han utilizado lo que se ha denominado las buenas prácticas. Y estas buenas prácticas, dentro de lo que dispone el artículo 155, y permítanme darle lectura porque no quiero que sea un invento mío, sino que revisemos el código. Y tampoco es que me considere que todo está en realidad en el código, pero el artículo 155, si ustedes lo ubicamos en conjunto y yo le voy a dar lectura, ¿no? Porque a mí me indicaron que esto es teórico práctico y más estoy enfocado a la teoría procesal y obviamente complementamos con la teoría. Entonces, el artículo 155 establece el objeto de la notificación. Discúlpeme un momento, por favor, y ahorita continúo con lo pertinente, ¿ya? Un momento, por favor. Bien, nuevamente las disculpas al caso. Les decía el artículo 155 del Código Procesal Civil que establece cuál es el objeto de la notificación. En resumida cuenta, el objeto de de la notificación es la puesta en conocimiento de la parte para que efectúe su defensa. Sin embargo, el artículo 157, el artículo también 160 y 161, como les mencionaba, van a establecer las condiciones, pero yo considero
que si obviamente nos centramos en la pregunta que efectuó el participante, bueno, no me refiero a su nombre porque está como usuario, sería el artículo 163. Acá indica notificación por telegrama, facsímil, correo electrónico u otro medio electrónico. Y eso ha sido recogido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que a partir de la pandemia y pospandemia son válidamente efectuadas las notificaciones por medios electrónicos. Ahora, debemos entender y considerar que tenemos que buscar la aceptación de la misma y obviamente no genere inconveniente al momento de poder realizar o efectuar la notificación. Porque si a mí se me notifica por WhatsApp, yo tranquilamente cambié de equipo y ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que ocurre en muchas oportunidades? No, ya me acabo de verificar y en el WhatsApp ya me salieron las dos líneas azules. Yo debo entender que está válidamente notificado, podría. Yo podría solicitar de que se apareje una captura de pantalla y se inserte al expediente, ¿no? Y obviamente sea válido. Si obviamente hay una respuesta válida, obviamente se va a entender de que se tiene justamente por válidamente notificado. Ahora, ¿se puede cuestionar esta notificación? Sería cuestionable si es que obviamente no ha sido el número de la persona que inicialmente se consignó, ¿no? Porque obviamente yo puedo indicar la dirección donde vive el señor, puedo señalar el correo electrónico, puedo consignar el número de teléfono, todos los medios que sean necesarios para que él pueda tener conocimiento. Bien, y si por último no funcionara este aspecto, tenemos también las notificaciones por los edictos judiciales o los edictos electrónicos, que también se puede utilizar por la notificación por radiodifusión, que podría de repente a ustedes sonar un poco novedoso, pero quienes estamos inmersos en este ámbito procesal y procedimental, se nos faculta que se pueda utilizar. Algunos dirán, pero ¿es factible que una persona por alguna radio local se lo pueda notificar? También. El Poder Judicial viene generando y también capacitando a los jueces de paz para que obviamente puedan efectuar los diligenciamientos respectivos en donde los notificadores por cuestiones de distancia o tiempo no pueden llegar y se puede establecer dicha condición. Entonces, en resumida cuenta, ¿se puede notificar o se puede efectuar una notificación por WhatsApp? La respuesta es que sí, pero vamos a tener que determinar conforme sea el caso, ¿no? Porque ha pasado en la práctica de que nosotros hemos tenido por válidamente notificado y no era el número. Acción de defensa que tiene que efectuar la persona que ha sido demandada y obviamente se tiene que garantizar. ¿Cuál es el acto inmediato que se tiene que hacer desde que se toma conocimiento? Por ejemplo, si yo estuviera en dicho supuesto, nulidad de todo lo actuado y solicito que se me notifique en ese momento. ¿Lo he tenido que efectuar en algún momento? Sí, porque hay que también establecer que en muchas ocasiones y en muchas oportunidades la parte demandante señala una dirección que dice, por ejemplo, ¿no? En alimentos, solicito que se demande a Juan Pérez, dan la dirección de la mamá. Y cuando se acerca Juan Pérez a la audiencia, vemos que su dirección queda en la ciudad de Lima. ¿Dónde está llevando el proceso? En Tumbes. ¿Cuál era la finalidad de notificar en la dirección de la mamá, que si bien es cierto quedaba en Tumbes porque ahí vivía el hijo y todo lo demás, pero su dirección, de acuerdo al domicilio que dictó cuando obtuvo el DNI, fue en Lima? Tendría que haberse notificado en dicho lugar. ¿Y qué pasa si el demandado cambió su dirección, que es distinta a la del DNI? Yo me tendría que ir a lo que establece el artículo 26 de la ley que corresponde a la RENIEC, porque hay una declaración jurada y por eso es que muchos buscamos la dirección que establezca la de la RENIEC, porque eso obviamente es general. Puede tener acceso a SUNAR, SUNAT y todas las entidades y obviamente van a salir ahí la dirección de fulano de tal, donde queda, de acuerdo a su ficha RENIEC. No, pero yo me encuentro viviendo de repente en Chimbote, o por cuestiones laborales yo me encuentro en la ciudad de Tacna, pero yo soy de repente de la ciudad de Chiclayo. Bueno, para efectos, acordémonos del artículo 33 del Código Civil que establece las direcciones o respecto al domicilio. Vayamos al artículo 33, no vaya a ser que siempre a veces digo que por la edad se me pueden olvidar los artículos, pero vayamos para no incurrirlos en error, porque el error es atribuible a mí. No, perfecto, acá artículo 33, constitución del domicilio. El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en el lugar. Yo puedo tener una variabilidad de domicilios, pero el real será el que obviamente yo lo utilice como tal. Entonces, yo tengo el domicilio
procesal, tengo el domicilio laboral, tengo el domicilio real o inclusive puedo tener el de habitación o el de tránsito para lo que corresponde. Dicho esto, y no me salgo más del tema, porque el tema aquí es el tema de la exoneración, pero es importante hacer un hincapié con la notificación. Notificado, si la persona pues fue válidamente emplazado y estaba dentro del plazo de los 5 días, tendrá que apersonarse al proceso, tendrá que responder y refutar con argumentos sólidos lo que le ha planteado la parte demandante, donde le dice, ¿sabes qué, hijo? Quiero que me exoneres, ¿no? Ya no te quiero pasar la pensión y como tal es lo que obviamente acudo al juez para que me exonere. ¿Qué dirá el hijo? Pero yo estoy estudiando, papá, yo todavía necesito que me sigas pagando la pensión. Yo necesito que te hagas cargo, al menos, como en algunas demandas se advierte, al menos quiero terminar la carrera técnica, quiero terminar mis estudios y quiero recibirme como tal porque quiero ejercer. Bien, y ahí entra la prerrogativa de la pregunta que les hacía hace un momento, ¿no? Si es que los alimentos, la exoneración de alimentos se termina o yo puedo pedir los alimentos solamente con el hecho de haber cumplido los 18 años, porque me dice, si yo no estoy estudiando, no tengo oficio, no tengo forma de repente de realizar, entonces sí me van a tener que exonerar. Pero si yo sigo estudios superiores y con eso respondo a la pregunta que formulé hace un momento, la norma indica que puede ser hasta los 28 años, hasta los 28 años, pero eso no quiere decir que yo obligatoriamente voy a tener que cumplir 27 con 364 días para que recién el padre o la madre obligada a pasar los alimentos diga, voy a liberarme de ello, ¿no? No necesariamente. Hoy por hoy vemos que hay jóvenes de 22, de 23 años que ya están terminando una carrera técnica, la universidad, pero hay quienes consideran, por ejemplo, que como es hasta los 28 años, el padre o la madre debería pagarles la maestría, ¿no? Porque obviamente, pues, la maestría 2 años, luego quieren seguir el doctorado y de repente dicen, está en ese marco. Ya han habido también pronunciamientos en los cuales se ha dilucidado, ¿no? El hijo ya se encuentra en condiciones, ya se encuentra en las posibilidades de poder subsistirse para sí mismo y obviamente ya no está en condición el padre o la madre de seguir cumpliendo obligatoriamente con dicha condición alimentaria para con el hijo. Entonces, aquí comparto una vez más de que si contestó dentro de los 5 días, se apersona el proceso, contesta y queda preparado y listo para que vaya a la etapa de la audiencia, que es lo que corresponde. De acuerdo a la norma, se establece que en 10 días se debería estar señalando, se debería estar programando una audiencia para escuchar a las partes, para poder verificar qué es lo que corresponde, para poder escuchar si es que es factible arribar a una conciliación, que es facultad y deber, en este caso, del juez a cargo, del juzgado de paz letrado donde se ha iniciado la demanda, buscar una alternativa de solucionar este conflicto por intermedio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos conocidos como Marx o en este caso solamente la conciliación. ¿Por qué lo menciono como Marx? Porque está dentro de la potestad y la prerrogativa. Aquí el juez solamente se va a centrar en buscar la conciliación, si es que es factible. De lo contrario, no quieren dar su brazo a torcer, entonces el juez luego que convoque a la audiencia después de que se acrediten las partes, verificará de que no ha habido un acuerdo y pasará a lo siguiente, que en este caso es el saneamiento. Antes de eso, quiero mencionarles un aspecto que quizás estaba omitidamente señalándoles, que cuando la parte demandada, que cuando la parte demandada contesta la demanda, yo lo voy a considerar dos herramientas procesales importantes. La primera es que puede tachar los documentos que puedan haber sido presentados por la parte demandante. Bien, vamos a tachar documentos. Se puede dar. ¿Qué significa tachar? Cuestionar un documento o una instrumental que ha sido presentada por la parte demandante y que la parte demandada considera que no debería ser necesaria ni siquiera para un pronunciamiento o para una validación. Y la otra, no menos importante, es la excepción. Y se puede excepcionar, y esto aplica para todos los procesos cuando se generen las contestaciones de la demanda de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la vía procedimental y lo que corresponda. ¿Es un mecanismo de defensa? Sí. ¿Se puede utilizar? Sí. Pero ojo, si yo voy a excepcionar o si yo voy a tachar, tengo que tener la plena certeza que lo estoy haciendo con las herramientas y con los argumentos necesarios. Porque si yo voy a excepcionar por excepcionar, porque simplemente se me ocurrió o porque a mí me enseñaron, lo único que voy a generar es que el expediente sea un poquito más gordito, ¿no? Y
obviamente se me va a rechazar o se me va a declarar infundada la misma. Y para quienes se pregunten, ¿no? ¿Qué son las excepciones o por qué están las excepciones? Vayamos entonces al artículo 446 del Código Procesal Civil y ahí vamos a ver cuántas excepciones me facultan para que yo pueda argumentar o pueda presentar en la demanda, ¿no? Entonces, es el artículo 446, a ver. Bien, sí, efectivamente. Excepciones proponibles. Podemos incompetencia, es decir, se presentó de repente indebidamente y un abogado que viene constantemente capacitándose, que revisa, que conoce y que inclusive contribuye con la mejora en la administración de justicia porque le dice al juez, oye, señor juez, mire, yo sí estoy contestando la demanda. Sin embargo, debe usted tomar en cuenta que no debe usted conocer este expediente porque calza dentro del 446 y obviamente se puede declarar la incompetencia. Y obviamente ahí se tendrá que verificar. A ver. mm, a ver, vamos con algunas preguntas que están por acá. A ver un momento. A ver, dice una consulta. ¿Se puede exonerar a un alimentista que está estudiando en una universidad privada y virtual? En cuanto al alimentista viene. A ver, aquí hay una situación. Si es que está estudiando y está trabajando y obviamente logra acreditar lo obligado alimentario, considero que sería un pronunciamiento por parte del juez. Yo me atrevería a decir que sí, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que puede indicar el juez que conoce este caso en particular. Y me van a tener que disculpar si yo respondo de manera genérica, porque cada caso y cada expediente se analiza de acuerdo a lo que se tiene en el expediente, no en función a lo que yo consideraría. Bien, dicho esto, este espacio en el cual estoy participando tiene teoría y práctica de acuerdo a la normatividad y obviamente no va a generar mayor vinculación en lo que obviamente se pueda mencionar, ¿no? Entonces considero que si es que está trabajando y está estudiando, ya la condición variaría, ¿no? Variaría. Hasta la primera parte que leo que indica que solamente está estudiando, yo considero que no habría forma. Pero me dice, cuando el alimentista viene trabajando en una municipalidad, va a depender, ¿no? Porque si hay una condición de que la situación no alcanza de repente, porque él solamente se está pagando la pensión y le hace falta para pasajes o le hace falta para una serie de situaciones, yo creo que podría muy por el contrario contribuir y es un aspecto ya del deber ser por parte del padre. Pero como digo, es un criterio. Es mejor hacer, a ver, es mejor hacer notificar en domicilio en la ficha RENIEC. Evidentemente, ¿no? Que en la ficha RENIEC que establezca, allá se tendrá que notificar. Y si se puede aparejar en el escrito fotos o todo lo necesario, va a ser muchísimo mejor, ¿no? El notificador del juzgado se los va a agradecer muchísimo. Una vez cumplidos los 28 años, el demandado debe presentar un escrito. No necesariamente, a ver, o después. Bueno, lo que la norma indica es que hasta los 28 años eh, el padre está en condición de poder asistir a, a este, a este hijo. Sin embargo, la prerrogativa tiene una condicionante o tiene una prerrogativa. Es siempre y cuando se sigan estudios superiores exitosos, se muestre un oficio y obviamente que sea también de beneficio. Pero si no está haciendo absolutamente nada, no es factible, ¿no? Ahora, la condición de salud también va a ser muy importante porque de eso también va a ser necesario, ¿no? Las tachas y oposiciones, a ver, indica con el 553 si no me equivoco. A ver. A ver, pero, a ver, el 553 le estaba indicando, a ver, cuestiones probatorias. Las tachas o posiciones solo se acreditan como medios probatorios de actuación inmediata que ocurrirá durante la audiencia prevista en el artículo 554, es decir, la audiencia única, como bien indica, admitida a trámite, conocerá el demandado 5 días, conteste para hacerlo, fijará, evidentemente, dentro de lo que corresponde se tendrá que hacer inclusive antes, no posterior a la audiencia, en todo caso aclarando en ese sentido. ¿Se puede ser válido las constancias de estudios expedidas en el extranjero sin postilla? No, obviamente hay un reconocimiento, ¿no? Y también hay que ver el visto bueno también del padre o madre que haya
aceptado la misma y la condición con la cual haya tenido que salir. Porque ¿de qué le sirve que esté en el extranjero y no tenga el reconocimiento debido? No sería factible en buena cuenta, ¿no? De que los estudios se hayan suscitado, se tendría que en todo caso acreditar y hacer el trámite consular que sea necesario para la condición respectiva. Regresemos a la audiencia. Regresemos a la audiencia. Se convocó a las partes, no hubo conciliación, se fijan los puntos controvertidos, o perdón, se da el saneamiento respectivo, y en este saneamiento es justamente por lo que me he tomado el tiempo de explicarles que se pueden presentar las tachas, que se pueden presentar también las excepciones, que si obviamente se advierte en la etapa del saneamiento, el juez, con una excepción, por ejemplo, se me ocurre la de falta de legitimidad para obrar de la parte demandante o de la parte demandada, por ejemplo, o la parte demandante. El juez tendrá que evaluar si obviamente se cumple con ese presupuesto y el proceso podría finalizar ahí, podría terminar en ese momento, porque se está declarando fundada. Porque si se declara infundada o no se atiende el pedido, se rechaza prácticamente el pedido de la excepción y lo que tiene que hacerse por defecto es declararse el saneamiento respectivo y obviamente tendrán que pasar a la fijación de los puntos controvertidos. Los puntos controvertidos no es más otra cosa que el hecho de poder darle la estructura a lo que va a ser la demanda. Pueden ser dos puntos, puede ser un punto controvertido, ¿no? Usualmente van a revisar ustedes que se advierte la fórmula siguiente, ¿no? Determinar si corresponde, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre determinar si corresponde exonerar de alimentos a fulano de tal conforme lo solicitado por el demandante, ¿no? El otro punto controvertido puede ser también si corresponde exonerar de los alimentos o subsistir con la misma, ¿no? No será lo mismo el hecho de ir más allá para que luego se puedan admitir los medios de prueba que han sido postulados, que se tendrán que verificar en ese momento, y de ser necesario, después de verificar los medios de prueba, tanto de la parte demandante como de la parte demandada, el juez si lo considera, puede insertar, de acuerdo a lo que dispone el artículo 194 del Código Procesal Civil, las denominadas pruebas de oficio. Y en esas pruebas de oficio el juez tiene que establecer una motivación, es decir, tiene que expedir una resolución. Esa resolución se da dentro de la audiencia, como la del saneamiento, ¿no? Se da la resolución respectiva y requerirá, ¿no? Que se informe. Por ejemplo, ¿no? Que ya denoto un poco de cuestionamiento, ¿no? El hijo está estudiando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Verificar, por ejemplo, cuál es el récord académico que tiene, cómo va en el ciclo académico, cuáles son las prerrogativas, como para que se sostenga todavía la obligación alimentaria, que obviamente se había dado inicio, y que obviamente se pueda emitir pronunciamiento, sumado a lo que ya ha sido postulado por el demandante. Si el petitorio del demandante que pide exonerar porque el hijo no tiene buenas notas o porque no está acudiendo debidamente a la universidad o porque tiene bajo rendimiento, eso también es materia de. ¿Bien? Ahora, hay que considerar acá que todas las universidades no mantienen una misma calificación. Lo digo esto porque hay quienes, por ejemplo, en una pregunta indicaban institución pública o institución privada. Hay universidades que te establecen, por ejemplo, un récord estándar que el alumno tiene que establecer. Si el alumno no llega a esa calificación, se entiende que no está realizando con éxito los estudios. Ya han habido pronunciamientos, inclusive por parte de la Suprema, para poder determinar dicha condición, ¿no? El otro supuesto es, por ejemplo, ¿no? El alumno que está estudiando, si está en letras o si está en números, ¿no? Porque si de repente uno se da una vuelta, por ejemplo, por la Facultad de Ingeniería, ¿no? Las notas de los que estarían ocupando los méritos de cada facultad en números no son los mismos que los que están en letras o en ciencias o según corresponde. Entonces, ese factor y ese valor es muy importante, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hay algunas universidades que te colocan como promedio para aprobar el curso es no menor de 14, ¿no? ¿Qué quiere indicar eso? Que el alumno tiene que esforzarse para que pueda de repente mantener ya sea un ponderado, ya sea una categoría o lo que sea necesario. No va a ser lo mismo con aquel alumno de repente
que está en la universidad, ya sea nacional o ya sea pública, y las notas vayan de 0 a 20 y obviamente pues no haya una condicionante como tal. Entonces, dicho esto, el juez está facultado para insertar pruebas de oficio, como recabar las documentales, ¿no? Solicitar información o lo que de repente podría ser necesario, ¿no? Como la experiencia a veces se ha dado. Solicitan exoneración de alimentos porque la hija está gestando y requiere, por ejemplo, el padre una copia de la partida de nacimiento que ya nació y presentó ya es abuelo, ya no tiene la responsabilidad directa, sino tiene que asumir, en este caso, la madre con la pareja y solicita la exoneración. Entonces, se necesita un documento como tal, se necesita acreditar dicha condición, se requiere de repente la partida de nacimiento o algún otro medio de prueba que pueda justificar lo que se está solicitando. Mayormente fluctúan en relación al tema académico. Entonces, dicho esto, las partes están ya en la facultad y en la potestad de presentar los alegatos finales para los cuales la audiencia debería estar finalizando. Si el juez está eh, y las condiciones obviamente también no revierte de mayor análisis o de mayor fundabilidad en la misma, el juez puede emitir la resolución en dicho acto o en su defecto de acuerdo a lo que se establezca en la normatividad y obviamente tendrá que establecer lo necesario. ¿Cómo debemos estructurar en todo caso la sentencia o qué debemos tomar en consideración? Recordemos que una resolución tiene tres partes, una parte expositiva, una parte considerativa y una parte resolutiva. Quien pueda sostener que es más importante la parte resolutiva que la considerativa, habremos que analizar en ese sentido, porque en la considerativa recogemos los fundamentos por los cuales el juez va a aplicar un razonamiento y va a tener que pronunciarse, recuerden ustedes, por los puntos controvertidos que fue materia de la audiencia, ¿no? Que fue la audiencia. Y ahí se va a tener que hacer un análisis de fondo y va a tener que establecer en la parte expositiva qué es lo que está pidiendo la parte demandante, si es que la parte demandada también contestó, si es que obviamente qué es lo que indicó, luego tendrá que establecer cuáles son ya en la parte considerativa los fundamentos por los cuales va a llegar a una determinada conclusión. Va a recoger fundamentos de la parte demandante, va a tener que desarrollar por qué motivo, ¿no? Y con qué es lo que se está acreditando, lo que se está aprobando, más la norma respectiva, lo propio de la parte demandada. Usualmente la parte demandada en este tipo de procesos termina siendo declarada rebelde, por lo general. Y no lo digo porque no se efectúe una buena defensa o lo que considere necesario, sino que el hecho es supuestos como la falta de continuidad de carácter académica, la falta de repente del compromiso para poder concretar sus objetivos que son básicamente académicos y obviamente ingresan en una rebeldía. Y la rebeldía no es otra cosa más que una presunción de aceptación de los hechos que son alegados por la parte demandante. Entonces, el juez va a sustentar en ese sentido su sentencia, ¿no? Y obviamente va a declarar fundada la demanda de exoneración interpuesta por el demandante en contra del demandado, por lo cual ordena pues que se oficie, ¿no? A la entidad respectiva donde se vienen haciendo los descuentos para que ya no se efectúe descuento más y obviamente ya no pueda ir en dicha comisión. Entonces, por ende, se estaría finiquitando o se estaría finalizando esta parte, ¿no? Esta parte procesal con la sentencia. Y ojo, que con la sentencia no es que ya obtuvimos victoria plena. La sentencia termina por recoger los fundamentos de la parte demandante, de la parte demandada, o ampara el pedido, si lo queremos ver así de otra forma, pero lo que nosotros tenemos que buscar aquí es la ejecución o el consentimiento de la misma, porque lo que me va a generar a mí el accionar no es solamente la resolución de la sentencia, porque acuérdense que los autos y las sentencias, que obviamente tienen la condición de ser apelables, y al tener la condición de apelables, después de notificados, la parte demandante o la parte demandada pueden apelar esa resolución y obviamente tendría que ir al juez de alzada, en este caso que sería un juzgado especializado, ya sea de familia o ya sea un juzgado mixto, dependiendo en el ámbito en el que se pueda encontrar, y obviamente va a ser el encargado de verificar. ¿Qué es lo que tenemos que verificar en ese sentido? Tenemos que verificar si es que en los argumentos de apelación
hipotéticamente hablando, ¿no? No fue amparado, por ejemplo, la demanda de exoneración. Tendría que establecer cuáles han sido los errores por los cuales habría incurrido el juez al momento de la emisión de la sentencia, como para que el superior en grado, conocido como ad quin, pueda confirmar, pueda revocar o en su defecto también viendo si es que de repente se cometió alguna intromisión, omisión o algo que no haya correspondido, buscar en todo caso que el juez emita un nuevo pronunciamiento a través de la nulidad. Yo puedo participar al juez de alzada o al juez especializado, evidentemente, ¿no? Antes de que eh, resuelva o se emita la sentencia, yo puedo verificar lo que dispone la vista de la causa. Y para la vista de la causa hay que revisar lo pertinente o lo necesario en atención a lo dispuesto en el artículo 375. A ver, creo que aquí sí estoy un poco dudando respecto de ello, ¿no? Para poder interponer o poder solicitar el uso de la palabra en buena cuenta, ¿no? Puede solicitar, sí, efectivamente, el 375 del Código Procesal Civil establece vista de la causa e informe oral. Se solicita, ¿no? Y obviamente puede uno sustentar de manera oral y de manera sucinta que va a ceder el uso de la palabra el juez, y obviamente va a indicar los motivos por los cuales o se confirma o se revoca o que se tome en consideración, porque puede ser que de repente el juez no tuvo a la vista algún medio de prueba, ¿no? Y yo puedo de repente presentar algo nuevo que obviamente pueda sustentar o pueda justificar la exoneración, se puede hacer. Si obviamente se confirma, se entiende que cuando retorna al juzgado de origen se tendrá el expediente para la declaratoria de consentimiento y por ende continuará su trámite según la materia conforme corresponde. Esto es con relación al proceso de exoneración de alimentos, de acuerdo a lo que se tiene que presentar, cómo hay que tramitarlo y obviamente en conjunto hemos recordado con relación a lo que se puede hacer para continuar con el trámite en ese sentido. A ver, aquí hay una pregunta y si no de lo contrario señalo algo final. A ver, el profesor desea exoneración de un monto de obligación de alimentos. Ya. A ver, los padres están pidiendo, me parece que dice muchos beneficios. Pensión 65. Yo creo que, bueno, no creo, estoy convencido de que podrían arribar a un acuerdo en realidad, pero aquí ya hay una sentencia ya de por medio. Y hay una sentencia en la que se viene cumpliendo, pero podría presentar la demanda y podrían evaluar, ¿no? Podrían evaluar y además están percibiendo una asignación que es por parte del Estado y eso obviamente sería materia también de análisis al momento de la postulación de la demanda. Ojo que así como establecemos que son los padres que tienen el deber de asistencia para con los hijos o el deber de otorgarles lo necesario, también son los hijos que también buscan la posibilidad de eh, buscar o dar las condiciones necesarias para la debida asistencia, básicamente, ¿no? Sí se han dado también sentencias, ¿no? En contra de ya hijos adultos que tienen ya pues sus parejas, ¿no? Y lo necesario, y obviamente cumpliendo con ese aspecto. Bien, doctor Alex Arnaqué, me parece que quedo atento si hubieran algunas interrogantes o en su defecto alguna precisión que no se haya señalado, quedo a la merced de vuestra conducción y además agradecido con cada uno de los, veo 65 participantes que se han dado cita para escuchar lo referente al proceso de exoneración de alimentos. Muchas gracias, estimado doctor Alvin. En efecto, ya nos encontramos en la parte final del desarrollo de esta sexta sesión, así que se les invita a los participantes que aún todavía quieran formular alguna pregunta o inquietud acerca del tema abordado en esta noche, todavía puede hacerlo levantando la mano o escribiendo un mensaje a través en la caja de Zoom. Vamos a esperar unos breves segundos y si ya no habría ninguna participación adicional, vamos a Aquí, dar por concluida la aquí presente sesión. hay algo, doctor. Bueno, hay una pregunta de Elizabeth Quispe, si no me equivoco, indica
¿Qué pasa si el obligado debe más de 160? Bueno, la verdad, es indistinto el monto que pueda deber. Si está en condición de poder postular, repito una vez más, no quiero distorsionar el conocimiento que se pueda tener, pero aquí lo que se busca es la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, yo puedo postular, ¿no? El juez va a determinar al momento de la calificación si es que me declara improcedente, yo podía apelar indicando, pues, de repente que se me está vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿correcto? ¿No? En caso se me declare improcedente, pero en caso se me declare que se admita la demanda, no quiere decir que ya obtuve el favor proceso, por así decirlo, ¿no? Sino es el hecho de que el juez va a tener que analizar qué hay de por medio con relación a los medios de prueba. Y se va a tener que analizar lo que indica el 565A del Código Procesal Civil. Entonces, la sentencia puede salir fundada, en todo caso preciso, la sentencia puede salir fundada, como también puede ser declarada infundada o puede ser declarada también improcedente, como les indicaba. Si se entiende que es declarada fundada, pues obviamente se está reconociendo o amparando el pedido. Pero si se declara infundada, quiere decir que no he cumplido con lograr la convicción respecto de la misma, y ahí hay que revisar el artículo 200 del Código Procesal Civil, donde se puede verificar, a ver, permítanme, improbanza de la pretensión. Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que han afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda se declarará infundada. Bajo ese supuesto es que la sentencia puede salir en ese supuesto, ¿no? Sin embargo, hay que verificar lo que corresponda. El monto puede ser indistinto, ¿no? Lo importante es que no se pretenda cumplir con la obligación y se pretenda una exoneración que no es debida. Luego acá dice, podría enviar o compartir demanda referente a la exoneración. Claro, bueno, con el coordinador, con el doctor Alex, ya seguramente remitiré de acuerdo a los libros, de acuerdo a lo que se tiene, para que de repente puedan analizar y puedan revisar. Finalmente, a ver, no me quedó claro. Para la exoneración de alimentos, el demandante debe estar al día. De acuerdo a la norma, sí, pero eso no restringe de que si no está al día, no lo limita a que pueda postular la demanda. Eso es lo que yo estoy aclarando. O sea, no es que el hecho de que porque no estoy al día no lo puedo postular la demanda. No sé si me estoy dejando entender. Es un requisito de procedibilidad en buena cuenta, pero no podemos restringir la tutela jurisdiccional efectiva que es necesaria justamente para este tipo de procesos, porque he podido en su defecto advertir procesos que han sido declarados improcedentes de plano, que han apelado y que el juzgador en instancia ya ha emitido pronunciamiento indicando que no se puede restringir la tutela jurisdiccional efectiva de quien postula dicha acción, que si en el trámite no lo logra acreditar, y obviamente iría en una improbanza como se está mencionando en este momento, pero no podemos, como se dice, limitar la primera acción. ¿Bien? Cuando ambas partes llegan a una conciliación, esta puede ser apelada. A ver, la conciliación de acuerdo a 328 del Código Procesal Civil, si no me equivoco, a ver, vayamos a la norma, porque como le repito una vez más, no quiero caer en una inconsistencia con ustedes. A ver, 328 son los efectos de la conciliación. Sin embargo, el 323, la oportunidad de conciliación. La conciliación surte efecto el mismo de una sentencia que tiene la autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? La conciliación puede darse dentro del proceso, como puede darse fuera del proceso, es decir, antes de iniciar el proceso. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si se da dentro del proceso y hay un incumplimiento, yo tendría que solicitar que se dé cumplimiento como corresponde. Pero si ha sido en un centro de conciliación, si ha sido en la fiscalía en este momento, o por un tema de tenencia, por ejemplo, yo puedo saltarme todas estas etapas, ¿ya? Yo podría saltarme todas estas etapas y al saltarme todas estas etapas, yo solamente podría iniciar un proceso de ejecución de acta de conciliación, que pueda ser que pueda de repente ser cuestionada o revisada, pues obviamente podría darse, ¿no? Ahora, que si se quiere de repente apelar la conciliación, habría que verificar cuál sería el argumento, ¿no? ¿Fue fue inducida? De repente acordaron
un aspecto y en el acta no vio, no revisó, no cuestionó algo, entonces considero que es superior, o lo que diga el juez en ese momento. Los gastos postnatales de manera accesoria se consideran dentro de la demanda de alimentos. Bueno, si la pretensión, ya esa es una pregunta de carácter, me parece estrictamente alimentaria, sí se pueden en todo caso establecer, ¿no? ¿Cuál es la pensión de alimentos? Lo que corresponde al pre y postnatal también es una condición que se tiene que efectuar, ¿no? Podría darse un desistimiento después de una sentencia de alimentos. Bueno, los efectos del desistimiento me parece que están en el 343 o 344. Sí, el 340, perdón, corrijo. El 345 sí es respecto al desistimiento del proceso de un acto procesal, o sea, se puede dar, pero yo les recomiendo que verifiquen que las clases de desistimiento pueden ser del proceso o de un acto procesal y también de la pretensión, ¿no? Pero si la pregunta es, ¿el desistimiento se puede dar a ver, después de la sentencia? Si es que no hay una apelación para segunda instancia, se puede desistir inclusive de la apelación, pero después de la sentencia ya no sería factible porque ya emitió pronunciamiento el juez. Inclusive se indica que puede darse hasta antes de la misma emisión. A ver, 342, el desistimiento del proceso, el acto procesal interpone antes de que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto. Bien, el desistimiento de la pretensión procede antes de que se expida la sentencia en primera instancia, salvo que sea convencional. 342, que se establece la oportunidad conforme les mencionaba. ¿Qué pasa si el demandado tiene orden para pagar a la demandante y por devengados? A ver, el asta me parece que falta ahí una H. La fecha sigue haciendo caso omiso. Bueno, a ver, tendríamos que verificar ahí si la condición, tendríamos que ver ahí la condición de los intereses que también va a poder generarse en ese momento. Pero a ver, quiero entender un poco bien la pregunta. A ver, dice, ¿qué pasa si el demandado tiene una orden para pagar a la demandante y por devengados? Solo, bueno, es que lo que pasa es una situación casi que se puede decir que se está casi generando en algunos obligados alimentarios, ¿no? Consideran que si a mí me dicen tienes que pagar el 20% y solamente paga la mitad, en todo caso se tendrá que hacer efectivo al momento de solicitar la liquidación de los alimentos. Y ahí se va a tener que determinar que viene pagando cierta cantidad. Pero si me habla que es un porcentaje, dos cosas. O es el empleador el que no está haciendo adecuadamente su trabajo al efectuar la retención, o es que simplemente el obligado alimentario considera que el monto que se le ha dado está pagando solamente la mitad y eso no exime de que se le pueda solicitar que se practique una liquidación y por ende, al momento de que vaya pues al proceso o trámite de la liquidación, se le va a tener que invitar a la fiscalía para que puedan de repente buscar una alternativa, de lo contrario tendrá que iniciarse el proceso en el juzgado de investigación preparatoria, ¿no? ¿Cuándo procede la exoneración de alimentos? Bueno, me parece que desde el inicio de la exposición lo he venido señalando. Básicamente considero que son dos aspectos muy importantes, ¿no? El primero es que ya haya adquirido la mayoría de edad y no se dedique o no tenga actividad, estudios o lo que corresponda. Cuando se haya perdido la capacidad, en este caso económica, por parte del demandado y se esté debidamente acreditada. Y la otra, pues el estado de necesidad también haya desaparecido del alimentista. Considero que en esos supuestos más importantes es que fluctúa cuando existe una procedencia de alimentos, ¿no? Y el otro, pues obviamente que el alimentista haya contraído nupcias, en caso de que sea una beneficiada, en este caso alimentista, pues esté en estado de gestación, haya nacido, tenga sus niños, o por último, que es el más extremo, haya muerto el alimentista, ¿no? Ahí ya no hay forma de poder seguir. Y aunque he tenido en alguna oportunidad muy de cerca un trámite, sin que la parte haga de conocimiento al juzgado o sin que inicie el trámite, el empleador, si es en porcentaje, va a seguir reteniendo, así que tengan bastante cuidado en ese sentido. Espero haya sido claro. Karina Huanca tiene, me parece, doctor Alex, si todavía hay tiempo, de lo contrario, cerraríamos en todo caso con esta última intervención.
Sí, doctor, no hay Doctor, problema. buenas Ya noches. está. Bien, Buenas gracias. noches, doctor. Todo. Ante todo, agradecerle por la ponencia. Me gustaría más que todo el punto justamente que ha abordado sobre la exoneración de alimentos. ¿Qué pasa si vemos el caso de un alimentista que ya cumplía la mayoría de edad, viene cursando estudios de forma satisfactoria, sin embargo, ya se encuentra en etapa de gestación? Entonces, en ese caso se podría solicitar la exoneración porque he podido observar algunos casos en el que no ha procedido este tipo de demanda, doctor. No sé si tal vez nos puede ampliar un poquito más al respecto. Claro, claro, cómo no. Bueno, no ha procedido por la sencilla razón. Vamos al artículo primero del Código Civil. Y lo voy a leer porque no voy a hacer que me equivoque. El artículo primero del Código Civil establece como tenor, tengo mi código a la mano, me parece que es, al menos en el ámbito nacional, conocido, ¿no? Sujeto de derecho. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, es decir, desde la expulsión del vientre. La vida humana comienza con la concepción, el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece. La atribución de derecho patrimonial está condicionada a que nazca vivo. Entonces, bajo este artículo, se considera necesario de que si hay un proceso de gestación, por parte de quien yo pretendo iniciar una demanda porque se entiende que ya el estado de necesidad ya no sería el adecuado por parte del obligado, sino de la pareja con la que tendría de repente la obligación directa, entonces no prosperaría porque obviamente se requiere el nacimiento vivo de, en este caso, el menor o de quien obviamente se va a alumbrar. Considero que esa sería el principal motivo, o la principal razón por la cual se estaría rechazando o se estaría declarando improcedente la demanda, por ejemplo, de exoneración de alimentos en ese sentido. Lo recomendable sería de que el abuelo o la abuela conozcan al nieto, por así decirlo, y tenga pleno conocimiento de que ya ha nacido y que obviamente ya ha desaparecido el estado de necesidad por parte del obligado alimentario en el proceso de alimentos, ¿no? Y en este proceso sí, pues obviamente tomaría la acción. El otro aspecto a considerar y que obviamente o sea, se toma en consideración es el hecho que aquí eh, es el hecho de que, por ejemplo, la parte solicitante no puede generar una condición porque obviamente podría haber una irrupción de ese proceso de gestación, ya sea por una situación externa, ¿no? No podríamos de repente garantizar el válido alumbramiento o la condición del mismo, y el otro es respecto a la condición prematura de repente que pueda tener el niño, pero lo recomendable sería que nazca vivo, como lo indica o lo recoge el artículo primero del Código Civil, y posterior a ello ya con plena certeza, ¿no? De que obviamente esa demanda va a ser amparada según la pretensión que se está solicitando. Muy bien, estimado doctor. Parece que ya esas han sido todas las preguntas que nos han dejado nuestros participantes. Me gustaría escuchar, estimado doctor, y también cada uno de los participantes, sus palabras finales a efectos de ya dar por concluida esta sesión, haciéndoles la invitación, claro está, para la siguiente sesión, la sesión número 7, que tendrá llevar a cabo el día domingo. No sé si coincidimos, estimado doctor, porque así me habían comunicado. Sí, sí, es correcto. Me he comprometido para el día domingo. Me parece que vamos a tener un tema adicional ahí. Me parece sobre prorrateo. Así El es, día doctor. domingo. Muy bien, doctor, sus palabras finales. Bien, más que gratitud, es el hecho del compromiso por quienes se han dado cita el día de hoy a poder participar. Espero haya contribuido con relación a esta parte procesal y o procedimental. Si hay situaciones que de repente hay que aclarar, ojalá el día domingo de repente se pueda hacer con quienes van a participar y desde luego invitarlos a que no dejen de seguir estudiando. Hay situaciones en las cuales el derecho se mantiene en constante cambio y constante evolución, lo sabemos muy bien, con doctrina, con jurisprudencia,
invitarlos a que obviamente sigan efectuando, para los estudiantes sigan en la condición de lograr sus objetivos, ¿no? Y para quienes están en el ejercicio de la profesión, coadyuven para el esclarecimiento de los procesos y obviamente con las herramientas necesarias para buscar las soluciones que obviamente sus patrocinados y obviamente quienes acuden puedan tener esa plena satisfacción. Y a la organización, más allá de mi agradecimiento, el compromiso como para poder seguir compartiendo, ¿no? Y esperando pues que sea de utilidad este conocimiento que se está compartiendo y será Dios mediante una próxima actividad o una próxima invitación de mi parte. Reitero mi gratitud y esperando pues que sea de mucha utilidad. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, estimados participantes, vamos a dar por concluida la presente sesión. No se vayan a retirar, por favor.